Muy buenos días, le damos la bienvenida, Sergi Linde, Alejandro Ormenta, estudiantes de la licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis. En este episodio vamos a hablar acerca de salud, deporte principalmente y nutrición. Entonces vamos a abordar varias preguntas relacionadas a este ámbito. Hoy va a ser un poquito especial, ya que tenemos con nosotros a un invitado, entonces vamos a hacer formato de entrevista. Tenemos con nosotros a Alex Romero, licenciado en nutrición, tiene un posgrado en educación, es miembro de la Sociedad Internacional para los Avances de la Cineantropometría, miembro de la Asociación Mexicana de Nutriología Clínica, coordinador de la marca Capacitación en Salud y Nutrición Casa Nut, coordinador del Servicio de Alimentación a tu Medida, prestador de servicios a equipos deportivos de la localidad en materia de alimentación, consulta presencial en clínica dental y nutrición, Boulevard Río de las Cañas entre Independencia y Madero en Los Mochis, Sinaloa. Y pues le damos la bienvenida. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias chicos por la invitación y pues aquí vamos a responder sus preguntas y hacer una, más que nada, plática un poquito en relación al tema de salud y nutrición y deporte, más que como entrevista. De acuerdo. Y bueno, para empezar, lo más importante, ¿cómo podemos definir el deporte? Bueno, el deporte es una estructura, es un ámbito estructurado con reglas fijas que hay que seguir y hay que respetar. Tienen federaciones normalmente, ¿va? Y pues tú te acomodas ante esas reglas ya escritas ante cualquier tipo de deporte que estemos hablando. Cada área deportiva, cada deporte pues tiene sus reglas específicas, y algo que caracteriza a lo que es el deporte pues es donde hay competencia. O sea, compites contra otras personas para determinar quién es el mejor en dicho deporte, con reglas establecidas o fijas. De acuerdo. Entonces, una cosa es el deporte formal, de manera profesional. En eso pues, estamos de acuerdo, ¿no? Que tiene que haber unas reglas. ¿Y qué pasa ahora con la gente que no se dedica de manera profesional al deporte? Entonces, ¿cómo para el público hacer entender cuál es la diferencia entre actividad física, ejercicio físico y deporte? Bueno, no, ya estamos hablando de cuestiones totalmente diferentes. Actividad física es cualquier movimiento voluntario del sistema musculoesquelético. O sea, para ponerlo en palabras más simples, es cualquier movimiento que realices tu cuerpo. Eso es actividad física. Ejercicio físico ya es una actividad programada, estructurada, ¿va? Con una finalidad. Y el deporte es esta aplicación de este ejercicio a un ámbito en específico que tienes que seguir ciertas reglas y que tiene una estructura o normalmente una federación que la determina y donde hay competencia. Entonces tú, por ejemplo, te levantas, tienes diferentes actividades en tu día a día. Esa es una actividad como tal, una actividad física. O sea, el hecho de pararte para ir al baño, caminar de un extremo a otro, es parte de la actividad física, tus movimientos día a día. El ejercicio, pues digamos que a las 6 de la tarde vas a caminar a tal lugar todos los días, 1 hora. Esa es una estructura del ejercicio. Y ya al deporte se incluye que, dentro de esa misma caminata, pues tienes que hacerlo a cierta velocidad. ¿Por qué? Porque estás hablando de un deporte, en este caso de caminata. O correr, o tienes que hacerlo con ciertas características propias del deporte que estás hablando. ¿Sí se entiende las diferencias entre cada uno de los ámbitos? Sí, sí, se entienden perfectamente. De hecho, es un tema bastante controversial, porque sí me ha tocado que mucha gente no tiene en cuenta lo que es la actividad física. Es decir, no, es que tienes que entrenar, es que tienes que ir al gimnasio, es que tienes que hacer esto. Ok, pero has tenido en cuenta lo que hace esta persona en su día a día. Hablamos de personas, por ejemplo, de tu abuelita que limpia, cocina la casa, va al mandado, está físicamente activa constantemente, y mucha gente piensa que eso no forma parte también de lo que viene siendo la actividad física, cuando sí, o sea, también importa, ¿no? Sí, de hecho, hasta en algunos casos contextuales va a ser mucho más importante el factor de actividad física que el ejercicio o la práctica deportiva. Lo que realmente nosotros valoramos como Nutris es ese factor de actividad física, o sea, qué tanto se mueve la persona en su día a día. Yo normalmente pongo este ejemplo en el aula o cuando estoy en consulta con las personas. Tú me dices que vas 1 hora a hacer ejercicio físico, ¿va? Ya sea al gimnasio, al parque, etcétera, etcétera. Es 1 hora de tu tiempo. Sin embargo, ¿qué haces el resto de tu tiempo? Si el resto de tu tiempo te la pasas sentado, ¿va? Digamos que son 8 horas sentado, 8 horas durmiendo, 1 hora de actividad física y el resto es actividad de ocio también, donde no involucras actividad física, pues estamos hablando que sigues siendo una persona sedentaria, por más que hagas 1 hora de actividad física, ¿va? Una hora de ejercicio físico, porque el resto del día tus actividades pues prácticamente son sin movimiento. Entonces
Es muy importante entender que para el término de salud, lo que nos interesa a nosotros es el término de actividad física, ¿va? Una actividad que conlleve, pues, por lo menos la OMS te pide 30 minutos diarios. Y que lleve una programación, ¿verdad? Que tengamos la intención de... Ya cuando hablas de programación ya estás hablando de ejercicio físico, Okay. Como el ejemplo que te ponía, tienes una programación de 1 hora de ir a caminar o ir a correr o ir al gimnasio, pero si el resto de tu día a día estás en la gran mayoría sin movimiento, en este caso siendo sedentario, pues realmente tu factor de actividad física pues no es muy grande, nulo. Sigue siendo una persona probablemente sedentaria, por más que hagas esta hora diaria de ejercicio programado. Ok, muy bien. Ok, aquí sin matizar, simplemente no estamos diciendo que esa hora de ejercicio no te vaya a servir, al contrario, o sea, Sí. deberías de seguir haciéndola, o sea, no estamos diciendo que no te sirva, sino que hay que complementar con más actividad física de la manera que sea sostenible. Sí, al final lo que nos interesa, como te digo, es el factor de actividad física, o sea, qué tanto te mueves en tu día a día. Muchas personas pueden pensar que ir al gimnasio o ir a caminar 1 hora al diario, que ya es bastante, que posiblemente eso sea un factor importante, pero si solamente hacen eso en su día a día, ¿va? Pues probablemente no estén haciendo lo suficiente. Para una persona que a lo mejor no hacía nada y empezó a hacer ejercicio físico media hora, 1 hora, pues estamos avanzando. Pero en la gran mayoría de los casos puede ser a veces que aún nos falte una mayor actividad física en nuestro día a día. No programado, pero sí mayor movimiento en nuestro día a día. Por eso la recomendación de, a ver, si tienes la opción de subir escaleras o irte en elevador, pues sube escaleras, ¿va? Si tienes la opción de hacer más movimiento que estar sentado, pues haz ese movimiento. Igual la recomendación de pasos diarios de la OMS al día también es importante. Por eso se hace, para motivar a las personas a tener más actividad física durante el día. Sí, hay una relación importante entre la cantidad de pasos y el factor de riesgo cardiovascular. Se habla de 7,000, 10,000 pasos al día, siempre y cuando sea práctico hacer esta medición de los pasos, porque hay personas que se les puede dificultar realmente hacer esta medición, hay otros ahorita con la tecnología que hay a la mano, puede ser muy sencillo, pero pues, se contextualiza si realmente el medir el tema de pasos es factible o no. En el tema de la actividad del ejercicio para desarrollar fuerza, se suele pensar siempre en las pesas, en el gimnasio. ¿Hay alguna otra actividad que nos haga desarrollar la fuerza que no sea esta, que tú conozcas? Claro, o sea, el tema de fuerza, pues, estamos hablando de la generación de la contracción de nuestros músculos, ¿va? Entonces, todo lo que genera esa contracción de nuestros músculos, la aplicación de fuerza, pues va a poder, si está bien programado, desarrollar dicha fuerza. El gimnasio, pues, es una herramienta bastante sencilla, por así mencionarlo, donde podríamos, si tenemos una estructura de entrenamiento, desarrollarla de forma, en teoría, sencilla. Si no te gusta el tema del gimnasio, pues hay otras herramientas de ejercicio físico que podrías, dentro de el querer desarrollar fuerza, posible hacerlo. ¿Qué tan importante crees que sea el desarrollar fuerza para una persona que solo entrena por salud y que no entrena para fines de competencia o fines deportivos? La fuerza también es un predictor de la salud en general, ¿va? Entonces, mantener esta capacidad de contracción de nuestros músculos pues va a ser indispensable a lo largo de nuestra vida para mantener un rango de salud. Entonces, al final, entrenar la fuerza o estas capacidades musculares, pues claro que nos va a ayudar a mantener nuestra salud. ¿Cómo? Como se te facilite en tu día a día. Ok, entonces, sería más correcto hablar de masa muscular suficiente, fuerza funcional y una capacidad física en lugar de simplemente buscar la mayor cantidad de fuerza o músculo. Bueno, aquí lo importante es también entender que hay profesionales que estudian esta área, ¿no? Que son los profesores en educación física. Los fisios también tienen herramientas que te pueden orientar acerca de qué ejercicios o qué actividades ya programadas podrían facilitarte de acuerdo a tus capacidades. Porque pues, podemos mencionar como Nutris que, ok, pues irte al gimnasio o hacer algún tipo de ejercicio específico, pero el profesional que te puede programar tus ejercicios específicos para desarrollar una capacidad, en este caso pueden ser los profesores en educación física o los fisioterapeutas, sobre todo si hay una lesión de por medio o una incapacidad física de realizar ciertos movimientos. Entonces ahí podríamos apoyarnos de estos profesionales que nos darían mucho más práctico la forma de hacer estos ejercicios. Sí, al final la salud tiene que ser multidisciplinaria. Claro, nosotros como nutriólogos formamos parte de estas multidisciplinas, pero realmente tenemos que valorar qué es lo que necesita esa persona y poderlo orientar con qué profesional o profesionales podrían realmente apoyarse para buscar lo que es la salud.
Ok, y bueno, ya que tocaste el tema de la nutrición, aquí hay un tema muy recurrente, sobre todo creo que estamos ahorita, fue la moda de satanizar carbohidratos, fue la moda de satanizar las grasas, ahora estamos en la época de que todo tiene que llevar proteína. Todo tiene que llevar proteína, sí. Papas con proteínas, salitas con proteína. No, hasta bebidas con proteínas, ya aquí en el mochi ya llegaron estas bebidas ricas en proteínas. Sí, le añaden una cantidad de aminoácidos para aumentar ahí su aporte proteico. Normalmente solemos sobreestimar los requerimientos de proteína, o las personas tienden a sobreestimar los requerimientos de proteína, cuando en realidad tus requerimientos normalmente no suelen ser tanta la cantidad de proteína que necesitas, ¿va? Importante recordar también que no solamente los alimentos de origen animal nos aportan proteínas, las verduras nos aportan proteínas, los cereales nos aportan proteínas, los frutos secos nos aportan proteínas. Entonces hay muchos grupos de alimentos que dentro de su composición pues tienen este componente proteico que nos van a traer buen aporte a nuestras necesidades. Y a veces pensamos que solamente estos batidos o estas bebidas preparadas tienen proteína, o que los alimentos de origen animal solamente son los que tienen proteína, cuando no. Al final, todos los grupos de alimentos que se componen con cierta cantidad de aminoácidos pues nos vienen a sumar este aporte proteico. Cada persona tiene requerimientos individuales de proteína y por eso un nutriólogo los individualiza. ¿Cuánto es? Pues depende mucho de tus necesidades, tu factor de actividad física, tu decisión particular, vaya. Ok. Necesitamos consumir en cada alimento proteína. En algunos casos puede ayudar, en otros casos no es necesario. Y claro, ¿qué pasa, no, cuando hay un exceso de consumo de proteína? Es decir, ¿tiene algún perjuicio a la salud? Mientras tus órganos y sistemas estén funcionando correctamente, simplemente los eliminas, tienes la capacidad de eliminar este exceso o almacenarlo también de forma de grasa corporal, pero mientras riesgos para la salud a largo plazo, si es en demasía esta ingesta, como almacena en exceso de energía, podría ser un factor negativo, pero en cuanto a corto plazo, mientras tus órganos... en bolsillo. Si tienes la capacidad de estar consumiendo alimentos muy ricos en proteínas, sobre todo a nivel de suplementación, pues es un gasto que podrías evitarlo o ahorrártelo. Simplemente eso. O sea, sí es más costoso el consumir sobre todo suplementos ricos en proteína, pero podemos pensar que si los compras es porque puedes comprarlo. ¿Y cuándo pueden ser útiles estos suplementos? ¿Y cuándo se vuelven innecesarios? O sea, ¿cuándo es cuando sí? La mayoría de la población sabemos que puede llegar a su requerimiento proteico con los alimentos. Hay situaciones, y me ha tocado vivirlo mucho, en que no puedes llegar a estos requerimientos, sobre todo cuando viajas, ¿va? En deportistas que suelen viajar por competencia mucho. La disponibilidad de los alimentos ricos en proteína o una alimentación saludable se vuelve complicada. Entonces esos suplementos que nos aportan rápidamente proteína y aparte otros nutrientes, pues nos facilitan el consumo de esta proteína o estos nutrientes, y hacemos uso de ello, sobre todo en los viajes o cuando el acceso a los alimentos se vuelve complicado. O sea, sería nada más utilizar los momentos puntuales donde no tengamos acceso. Esos dos puntos son los más puntuales que me ha tocado vivir, o cuando tus requerimientos o por X o por Y se ven aumentados en gran medida y con los puros alimentos no los puedes cubrir. En ciertos momentos, cuando hay una lesión, cuando hay un aumento de los requerimientos por factor de actividad física, o cuando quieres una situación en particular y necesitas aumentar el aporte proteico y a lo mejor digestivamente no estás preparado para consumir esa cantidad, pues el uso de los suplementos también te podría apoyar bastante. Se tiene que individualizar cuándo sí y cuándo no, poder utilizar los suplementos de proteína o cualquier otro tipo de suplementos. Importante entender que si lo usas a diestra y siniestra, te puedes hacer muy dependiente de pensar que necesitas sí o sí dichos suplementos. Entonces es algo que tenemos que tener cuidado, no recomendar solamente por recomendar. Excelente. Bueno, cambiando un poquito de tema y hablando de lo que viene siendo pues ya el deporte a la práctica, pues desde el punto de vista arquitectónico y urbano, ¿qué retos existen aquí para la población de los mochis para hacer ejercicio en espacios seguros y sostenibles? La verdad, yo veo a la ciudad de los mochis bastante avanzado con el factor de hacer que la población se mueva más. O sea,
sí se ha respetado en la gran mayoría de los espacios que haya parques centrales dentro de las diferentes colonias de la localidad. Tenemos un parque Sinaloa con una extensión bastante favorable para hacer la práctica de ejercicio físico. Tenemos 2 ciudades deportivas bastante completas para la práctica del ejercicio físico. O sea, capacidad de urbana y estructura en la ciudad la tenemos. Se facilita mucho la ciudad para la práctica del ejercicio físico. Habría que checar cuestiones ya más individuales de la persona, porque a lo mejor se batalla para hacer la práctica del ejercicio. Pero espacios en la ciudad, obviamente hay mucho que hacer, pero ya tenemos bastantes herramientas con las que podemos trabajar para la práctica del ejercicio. Ahorita mencionaste la palabra deporte. Ya para el área deportiva sería otro tema completamente diferente. Pero si hablamos de la población en general, para aumentar el tema del ejercicio por salud. Hay espacios, para los hay. Y está bastante marcada la ciudad. Por ejemplo, en un punto de la ciudad, más al sur, podemos decirlo, está el Parque Sinaloa. Más al norte y a otra parte de la ciudad tenemos las ciudades deportivas. Y en la gran mayoría de las colonias hay cierta cantidad de parques específicos donde te permite la práctica del ejercicio. Entonces, sí tenemos los espacios. Claro que falta mucho, sobre todo para la práctica deportiva. Ya cuando hablamos de prepararnos físicamente para un deporte, ahí sí hay mucho más trabajo por hacer. Que lo tenemos. Ha crecido mucho el deporte en Mochis y la estructura para práctica deportiva, pero también se puede seguir mejorando. ¿Cómo ves el tema del clima en la ciudad? Por ejemplo, conozco muchas personas que dicen, no, pues yo no hago ejercicio por el clima. ¿Qué recomendaciones crees que sería conveniente llevar a cabo para esas personas? Tenemos un clima bastante extremo con el tema del calor. Hay que tener mucho cuidado en la práctica del ejercicio físico, sobre todo en esta temporada de calor. Hacer mucho hincapié en que no es necesario, porque yo soy una persona que va recurrentemente al Parque Sinaloa y todavía veo en ciertos horarios que las personas utilizan estas tipo de suéter para sudar más para perder grasa, según. No me he acercado para preguntar por qué las usan, pero a veces sí es por ese motivo. Entonces pues no tiene mucho sentido utilizar este tipo de ropa específica para ya sea sudar más o querer perder grasa. Es un clima que hay que tener muy buena hidratación. Al final hay una situación de adaptación a este clima. Simplemente pues evitar ciertos horarios para hacer la práctica del ejercicio fuerte, como son de 12, 11, todavía 11 a 5 de la tarde, pues no sería un horario ideal para hacer ejercicio al aire libre. Y siempre tratar de, por ejemplo, hacer una sombrita en el Parque Sinaloa, elegir el lugar. Sí, podrías tener los espacios más cómodos. Ir al gimnasio y correr. Si tienes la posibilidad de ir al gimnasio, pues ya la mayoría de los gimnasios pues, tienen clima, tienen aire acondicionado y pues eso facilita mucho la práctica del ejercicio físico. Solamente en el tema del ejercicio en el exterior, pues cuidar esos horarios donde el sol pues va a ser complicado que te permita ejercer tu mayor capacidad física. Y si no tienes ese horario para hacerlo y lo vas a hacer, ponerte protector solar, hidratarte correctamente, usar la ropa adecuada para evitar cualquier tipo de deshidratación o golpe de calor. Muy bien. Entonces, ya para finalizar y no menos importante, ¿cómo podemos fomentar el movimiento tan necesario para la salud de la población sin caer en discursos de restricción, culpa o castigo corporal? Muy complicado. Otra vez, el tema de hacer ejercicio cuando no lo haces o cuando quieres empezar es bien difícil. Ocupas primero tener una cultura a tu alrededor que te facilite la práctica del ejercicio del ejercicio físico. Si no la tienes, se vuelve complicada. Al final, si tú tienes cierta incapacidad, ya sea física o principalmente física, o cierta choque cultural o mental con el tema del ejercicio físico, te menciono esto porque justo ayer con una persona que queríamos que hiciera ejercicio físico por temas de salud, nos dice, es que ir al gimnasio es solamente por vanidad. Entonces todavía hay un choque cultural con cierta práctica del ejercicio físico que necesitamos quitar, tumbar, y eso como Nutris es muy complicado. Para eso hay psicólogos que te podrían apoyar un poquito mejor. Al final es un trabajo multidisciplinario con el afán o el fin de que la persona se mueva. Hablando de esta cultura, pues tendríamos que empezar desde edades tempranas a motivar a la persona a hacer ejercicio físico, no deporte, ejercicio, ¿va? Para desarrollar capacidades psicomotrices y tener salud a lo largo de la vida.
Cuando ya eres una persona adulta que a lo mejor nunca se te fomentó o nunca se te invitó al tema del ejercicio físico, pero te están dice que tienes que hacer ejercicio físico, pues conocer esas barreras que te impiden no poder hacer ejercicio físico, tratarlo de forma multidisciplinaria para poder realmente que la actividad sea sostenible con el tiempo. Al final, ¿qué es lo que buscas? Que cualquier actividad física o ejercicio físico que quisieras hacer sea sostenible con el tiempo. No intentar hacer algo que lo hagas ahorita y descanses 2 meses, 1 mes, porque no tiene mucho sentido hacer eso. Entonces por eso se vuelve un tema multidisciplinario. Wow, muy bonita respuesta. Pues no sé si alguien tenga algo más que añadir, algún cierre que quieras dar, Alejandro, Alex. Ustedes platíquenme, lo quería hacer un poquito más de plática, ¿cuáles son las barreras que ustedes han visto a nivel personal de hacer ejercicio físico? Como bien decía Alex, el clima no ayuda demasiado, ¿verdad? Es una limitación, ¿no? También los gustos que están pues moldeados, ¿no?, por el ambiente. Es decir, mucha gente piensa que ir al gimnasio es por vanidad, o hay gente que simplemente se aburre levantando pesas. Es decir, entonces la pregunta es: ¿qué alternativas hay a levantar pesas? ¿Qué se puede fomentar a la población para que haga ejercicio, ¿no? Tenemos calistenia, pero bueno, la calistenia al final, lo que hablábamos, a ciertas horas pues es limitante, ¿no? Por ejemplo, el tema de la calistenia, pues sí, yo veo que tenemos muchos lugares para hacer calistenia. En cualquier lugar hay una barra donde te puedes colgar, el horario, pues lo puedes hacer. O sea, yo soy de los que dicen, si tú lo quieres hacer, lo vas a hacer a la hora que sea, la neta. Siempre, para mí, en lo personal, siempre hay tiempo para hacer ejercicio, siempre y cuando tú quieras. O sea, me ha tocado ver personas que corren en la madrugada, que es la única hora donde tienen tiempo, y que les gusta, o sea, lo disfrutan y saben que es bueno para su salud, y pues buscan la manera, buscan el tiempo de realizar esta actividad deportiva. Entonces, a mí eso del clima no, o sea, siempre hay que buscar la hora adecuada, o sea, no. Importante no caer en los extremos, porque sí puedes decir, sí, no, y eso a nivel salud, pues no cabe. Oye, tengo tiempo a las 3 de la mañana ir al gimnasio o ir a correr. Oye, no me estás durmiendo. No. Siempre hay que priorizar el sueño también. Hay que priorizar bastantes situaciones primero antes de que darle la opción de ir a correr a las 3 de la mañana o irte al gimnasio a las 3 de la mañana. ¿va? No hay que caer en los extremos. Todo va a depender de las capacidades físicas de la persona, que realmente puede hacer, porque a lo mejor dices calistenia, pero la persona pues físicamente no puede hacer calistenia. Entonces por eso el profesional encargado es el profesor de educación física o un fisio que te revise qué puedes hacer, cuáles son tus gustos. Si no tienes el gusto por hacer ejercicio físico, el que te conozcas por qué es este disgusto o mala cultura de no hacer actividad física. Eso está un psicólogo que te puede ayudar a ir rompiendo esas barreras, ir informándote un poquito más, que eso lo podemos hacer todos los profesionales, de los beneficios de hacer ejercicio físico. Porque esta respuesta que me dio la persona del día de ayer, que es por pura vanidad, realmente lo cree. Realmente esa persona cree que hacer ejercicio es por pura vanidad física, no por un tema de salud. Esta persona en particular hay un problema de obesidad, y como ese problema no le resulta más allá del tema físico al día de hoy, porque sabemos que la obesidad ya se clasifica como preclínica y clínica, pues al tener una obesidad preclínica dice, no tengo que hacer nada porque no siento nada, pero sabemos que con el paso de los años esto se puede complicar. Exacto. El beneficio de hacer ejercicio físico es que podemos prevenir muchas complicaciones relacionadas con esta patología o con otras patologías. Eso a lo mejor al día de hoy, a pesar de toda la información que tenemos, muchas personas posiblemente, y ayer me di cuenta a nivel particular, que no lo entienden, o a lo mejor no lo quieren entender. ¿Por qué no lo quieren entender? Pues ya tendríamos que verlo muy a nivel particular. Lo podemos manejar a nivel poblacional también, pero sí es una cuestión de que a veces no entienden por qué tenemos que hacer ejercicio físico, o sea, por qué la recomendación de hacer ejercicio físico. Y a veces lo trasladamos a un punto físico, de vernos mejor, y ahí sí es donde caemos en un tema de pura vanidad. Entonces hay que, es importante hacer entender esto a la población, que puede ser por un tema de vanidad, pero claro que el moverte más en tu día a día va a ocasionar beneficios en tu cuerpo-mente. Pues al final de cuentas, si te das cuenta, ganas dos cosas, o sea, ganas salud y ganas verte bien o sentirte mejor, porque siento que el hacer ejercicio nos ayuda a sentirnos mejor, nos da más confianza, a desenvolvernos socialmente. El tema es que a veces, o muchas personas necesitan entender el cómo, y a veces como profesionales a veces no entendemos el cómo. O sea, cómo el hacer ejercicio mejora tu salud mental. Hay cuestiones fisiológicas, hormonales, que van a cambiar que cambian durante la práctica del ejercicio, y eso ocasiona que mentalmente te sientas mejor. Pero hasta no explicarlo de palabras mucho más sencillas, las personas no entienden el por qué tanta recomendación de ejercicio físico, y quieren respuestas más reduccionistas, más simples, para que lo puedan entender. Ya haces
puede ser válido utilizarlo. Es que yo siento también que la práctica, o sea, el intentarlo, el hacerlo, aunque sea un poquito, por ejemplo, a mí me pasa que yo cuando quiero ir a correr, o hay tiempos donde dejo de correr y cuando voy a volver, yo tengo cero ganas, o sea, no me gusta, no quiero, no, para mí me resulta muy incómodo, me resulta muy pesado volver a correr, pero ya que termino de correr, que pasa esos 15, 20 minutos, digo, qué chido me siento, o sea, me siento muy bien. Habría que checar porque esas barreras de no quiero al principio. También me ha tocado observar mucho de que al momento que quieren hacer ejercicio, quieren hacer lo que no han hecho en 1 año, 2 años, 3 años, y se matan haciendo ejercicio y el día siguiente no se pueden ni mover, entonces caemos en una mala práctica. O también desgraciadamente me tocó observar mucho de no hacen ejercicio, se ponen a hacer y se lesionan o se lastiman, y eso ya limita la práctica continua del ejercicio. Entonces por eso los profesionales, ya sea entrenadores, fisios, educadores, que implementen adecuadamente la práctica del ejercicio a las personas, porque otra vez caemos en esos extremos donde no tenemos 1 año sin movernos, nos queremos empezar a mover y nos vemos o hacemos ejercicio el 100%. O queremos hacer lo que hacíamos antes. Y a veces se piensa que debe ser así, cuando en realidad si haces 10 minutos más que suficiente. O sea, tienes 1 año sin hacer ejercicio, si el día de hoy haces 10 minutos, pues ya estamos avanzando. Pues exactamente. Es importante también eso, hacerle entender a las personas que no es necesario dar ese 110% que muchas veces en redes te exigen, o la máxima fuerza, la máxima contracción, el máximo esfuerzo. Vamos más tranquilos, sobre todo cuando no hay una actividad como tal cotidiana, pues poco a poco va a ser mucho mejor que darle el 120%. Si la pregunta es, ¿lo necesitas realmente? ¿Tienes todo el tiempo del mundo para volver a acondicionarte? No necesitas hacerlo todo en un día. Al final todos ocupamos movimiento. El movimiento es vida, el movimiento es salud. Eso estamos de acuerdo. Necesitamos movernos más. Vivimos en una época donde el sedentarismo literalmente nos está matando. Necesitamos una cultura de mayor movimiento. El tema es cultural. ¿Cómo lo hacemos? Pues por eso se vuelve multidisciplinario. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero también las empresas, los diferentes actores en el tema de salud, pues también tienen que poner ese granito de arena para que la población entienda esta importancia de movernos. Puede ser aumentando su factor de actividad física, puede ser aumentando o haciendo ejercicio o practicando un deporte. Hay diferentes formas y todos debemos trabajar en equipo para poder que la población entienda esta parte. Muy bien. Mucho trabajo que hacer, entonces. Muchísimo. Así es. Alex Leal Romero nos acompañó. Muchas gracias por la charla. Por ustedes plática. Por la invitación. Muy bonito verlos trabajar acá en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. Me agradó mucho la plática y pues esperemos volver a estar aquí pronto con ustedes. Muy bien. ¿Dónde lo podemos contactar? Dejar su contacto, redes sociales. No soy mucho de redes, pero pues me pueden encontrar en LealNut en Instagram y vía WhatsApp para consultas presenciales al 6681-503877. Muy bien, pues ha sido un gusto. Por nuestra parte es todo. Espero que el programa les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.